Está Escrito gana 11 premios Telly en Estados Unidos. ADRA Canadá dona más de $700,000 para refugiados en Rumania. Un año en misión y servicio celebra su 5º aniversario en Newbold College. Jóvenes adventistas en Vietnam sirven a necesitados con servicio comunitario. A continuación, estas y otras noticias aquí en ANN. En Estados Unidos, el ministerio It Is Written ganó 11 premios Telly por programas como The Heroes y Great Bible Characters, Solomon. Ambos fueron honrados con premios de plata y bronce en la categoría de Television Craft, entre otras. Presentado por Robert Costa, Escrito está en español ganó 2 premios de oro en la categoría Social Video Craft, Editing and Non-Broadcast General, Religión Espiritual, con el siguiente video. Greetings, dear partners. Saludos, queridos amigos. Es un placer compartir contigo lo que Dios está haciendo a través del ministerio de Escrito está. Este ha sido un año muy activo y gratificante en Solihullin. Gracias a su apoyo, hemos podido llegar a comunidades de la selva de Guatemala se enfrentan a diferentes retos, como no tener acceso a un vaso de agua potable o el acceso a radios portátiles donde poder escuchar la buena noticias del Evangelio en su lengua materna. Por la gracia de Dios, varios miles de personas ahora tienen acceso a radios de batería solar para escuchar el mensaje de la salvación traducido al Quechua. El Espíritu Santo está preparando los corazones para una gran cosecha final. Les invito a venir conmigo a Costa Rica, Nicaragua. La preparación comenzó en el mes de septiembre del año pasado con miles de grupos pequeños y evangelización sanitaria. 27,000 miembros se movilizaron para rezar y estudiar la Biblia con al menos 10 personas cada uno. Eso hace un total de 270,000 personas durante 4 meses para preparar las reuniones. La serie evangelística se desarrolló en 2 etapas. En ambos casos, hemos tomado medidas para las personas con discapacidad auditiva. 3 canales de TV adventistas, 7 días y 15 emisoras de radio cubrieron el acontecimiento en directo, llegando a una audiencia de unos 23 millones de personas en todos los países centroamericanos e incluso en Estados Unidos. El acontecimiento, de una semana de duración, no estuvo exento de desafíos. El último fin de semana de predicación ocurrió algo sobrenatural. Un gran panel decorado en el escenario de repente voló a través del edificio y rompió 2 pantallas de televisión y varias sillas. No había viento en el interior del edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido. Fue un serio recordatorio de que podría ser evangelismo. Por supuesto, la Biblia ya nos dice que Dios tiene la gran elección y nosotros estamos en el lado ganador. Lo mismo ocurrió en Costa Rica y Nicaragua. Esa semana concluyó con 3,420 nuevas almas muy bien preparadas para el reino que fueron bautizadas. Este año también visité el país más ateo y agnóstico de América Latina, Uruguay, donde los pastores trabajan junto a la iglesia en un esfuerzo por compartir la verdad del Evangelio a una sociedad muy secular. El acto concluyó con 34 personas bautizadas que aceptaron a Jesús como su Salvador. Desde allí, volé directamente a Bolivia, donde otra evangelización a nivel nacional se realizó durante la Semana Santa del mes de abril. Durante meses se hizo hincapié en el estudio de la Biblia con 35,000 personas estudiando la Biblia, la mayoría en pequeños grupos.
Tuve el privilegio de predicar en diferentes ciudades cada noche. El evento comenzó un sábado por la mañana con lluvia y granizo en el estadio de fútbol más alto cerca de la ciudad de La Paz, a 14,000 pies de altitud. Alrededor de 25,000 miembros y 4,000 visitantes asistieron al acto durante todo el día. 70 pilas de bautismo portátiles se arreglaron en el centro del campo en forma de cruz gigante. El bautismo fue con agua caliente traída de la fuente termal, un enorme tracto cisterna que viajaba desde lugares lejanos. Y concluimos en la ciudad de Cochabamba. Y al final de la semana tuvimos 7,237 bautizos y en las semanas siguientes se celebraron más. Pues bien, en mayo tuve la oportunidad de viajar a Madrid Norte, en España, una pequeña congregación que ayudamos a fundar en los 2 últimos años. Finalmente, tras la pandemia, abrieron las puertas del culto a su comunidad. Deciden hacerlo estrenando el nuevo santuario y el nuevo bautismo con una serie evangelística de una semana. Trajeron a 27 visitantes, amigos y vecinos. 14 de ellos acudieron al frente respondiendo al llamamiento bautismal del pasado sábado. Hace más de 2 años, un laico comprometido invitó a José y Elena a un programa especial en una de nuestras iglesias, mientras esta pareja estaba viendo un material espiritual por un tiempo. Este laico tuvo la brillante idea de pedirme enviar un breve vídeo de felicitación a esta pareja a través de WhatsApp, cosa que hice. Desde entonces empezaron a estudiar la Biblia con el pastor local, y yo tuve el privilegio para aconsejar a José y Elena el último sábado de las reuniones. Sí, el evangelismo funciona en la Europa secular y posmoderna y en todo el mundo. Por cierto, el único evangelismo que no funciona es el que no se hace. Ustedes, queridos miembros, hacen posible cada historia gracias a sus oraciones, generosidad y devoción a la misión de Dios. ADRA Rumania agradeció a ADRA Canadá por contribuir con más de $700,000 al proyecto Evacuación, Asistencia y Protección para salvar vidas para los 3,913 refugiados ucranianos afectados por el conflicto con Rusia. El principal objetivo del proyecto es proporcionar asistencia al grupo de refugiados ucranianos en Rumania. Bajo el proyecto, los refugiados reciben servicios de apoyo psicosocial, ayuda financiera para albergues, apoyo de integración para niños en el sistema educativo rumano, y la creación de espacios amigables para actividades apropiadas para la edad. Ramona Popovici, gerente de proyectos de ADRA Rumania, expresó su agradecimiento por la oportunidad de apoyar a los fugitivos de la guerra, brindándoles consuelo y auxilio durante la crisis. El apoyo psicológico proporcionado a los niños durante las actividades organizadas por ADRA Rumania fue especialmente apreciado, ya que ayudó a los niños a redescubrir y disfrutar de su infancia a pesar de sus difíciles circunstancias. Advent Health y Orlando Magic, el equipo profesional de baloncesto de Orlando, se asociaron para renovar 20 canchas al aire libre en toda la Florida Central, en los Estados Unidos. Tom Johnson trae noticias sobre una de las renovaciones que se está llevando a cabo como parte de esta iniciativa. Hi everyone, I'm Tom Johnson. Hola a todos, soy Tom Johnson. Vamos afuera a jugar básquet. Esta es la cancha de baloncesto del Lee P. Moore Park de Stanford. Advent Health se asocia con los Orlando Magic para acondicionarlo para la comunidad. Esta es la tercera de las 20 canchas de Florida Central. Estamos trabajando con los Magic para renovarla. El objetivo es sencillo: animar a los niños a salir a la calle, jugar, hacer ejercicio y simplemente estar sanos. En realidad, se trata de nuestra misión de extender el ministerio sanador de Cristo. Y realmente, eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en colaboración con los Orlando Magic.
En 2020, al inicio de la pandemia del COVID-19, el presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pastor Ted Wilson, reconoció la importancia de comunicarse con los fieles de todo el mundo para ofrecer paz y esperanza, asegurándoles que Dios continúa en control a pesar de las circunstancias. Esto condujo al desarrollo de un mensaje semanal de videos de menos de 10 minutos, en asociación con el Departamento de Comunicación de la Sede Mundial Adventista. La idea de Wilson se hizo realidad. Desde entonces, el presidente de la denominación aborda temas como las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista, comentarios sobre el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, y actualmente él y su esposa Nancy están presentando el libro El Conflicto de los Siglos, capítulo por capítulo. Los videos son traducidos del inglés a idiomas como el español, portugués, francés e italiano. En recientes episodios, Wilson y Nancy han abordado temas como la Reforma Protestante, Hola amigos. Durante las últimas semanas, mientras leíamos el libro El Conflicto de los Siglos, vimos cómo los valdenses, como Juan Wycliffe, Hus y Jerónimo, Martín Lutero y muchos otros, llevaron la luz de la verdad a medida que la Reforma se extendía por toda Europa. Más recientemente vimos cómo el rechazo de la verdad bíblica condujo a un terrible derramamiento de sangre durante la Revolución Francesa. Hoy veremos lo que les sucedió a los creyentes fieles en el país de Inglaterra y cómo la persecución los llevó a buscar refugio en un lugar donde pudieran adorar libremente. La Revolución Francesa. Hola amigos. Hoy concluiremos nuestro estudio sobre la Revolución Francesa en el libro El Conflicto de los Siglos de Elena de White. En este capítulo hemos visto cómo la supresión de las Escrituras condujo a una tremenda violencia que culminó en lo que se conoció como la masacre de San Bartolomé, donde 70,000 protestantes en toda Francia fueron ejecutados por su fe en Dios y su palabra. La Biblia nos dice claramente en Gálatas 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta escritura cobró vida cuando en el mismo lugar de París donde fueron quemados los primeros mártires de la fe protestante, las primeras víctimas de la Revolución Francesa fueron guillotinadas 200 años después. Y las señales del pronto regreso de Jesús. Al considerar la profecía bíblica, no solo nos dice la forma en que Cristo regresará, sino que también presenta señales que nos indican cuándo está cerca su venida. Jesús dijo en Lucas 21, 25 al 28, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Un estudio reciente encontró que el trabajar regularmente horas extras aumenta el riesgo de las enfermedades del corazón en un 60%. Sin embargo, el típico estadounidense trabaja 47 horas a la semana, 164 horas más que solamente 20 años atrás. Y un tercio de los trabajadores ni siquiera toma todos los días de vacaciones ganados. Y eso sin contar las responsabilidades anuales de trabajo en el hogar o en un segundo trabajo. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Las investigaciones sugieren que no es la intensidad de gasto de energía lo que produce el agotamiento, sino más bien la duración de tal gasto de energía sin que haya recuperación. Dios previó nuestro dilema y nos dio el sábado, un regalo semanal de renovación física, mental y espiritual en nuestra vida plena de demandas. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas.
Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. En el norte de Perú, más de 11,000 jóvenes adventistas son parte de la misión Caleb. El trabajo de los voluntarios en la región, con la ayuda de líderes y pastores, resultó con 535 bautismos. A Misión Caleb es un proyecto voluntario promovido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde los jóvenes dedican el periodo de vacaciones al evangelismo y al servicio. Vamos a conocer un poco más sobre este proyecto. Hola, ¿cuáles son tus planes para esas vacaciones? Por fin vacaciones. Bueno, yo no pretendo hacer absolutamente nada. ¿Y tú? Ah, sí, yo voy a hacer Misión Caleb. ¿Misión? ¿Caleb? ¿Qué es eso? ¿No me sigues en mis redes sociales? Te sigo, pero... Todos los años yo voy en enero, julio. Incluso te voy a mostrar las fotos y videos de la misión. ¿Quién es? Hola, yo soy Caleb. Hola, pasen, los estaba esperando. El 5º aniversario del programa Un Año en Misión y Servicio se celebró en el campus del Newbold College en Bracknell, Reino Unido, con una ceremonia de graduación. El proyecto ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre Biblia, teología y misión, mientras también adquieren experiencia práctica en el ministerio. Los estudiantes compartieron lo que realizaron en varias partes del mundo. Solo con estar aquí, ya tengo una idea de lo que quiero hacer más adelante en la vida. Después de este año en misión y servicio, me siento más capacitada y he conseguido las herramientas y la oportunidad de salir y ayudar a algunas personas. Siento que conozco mejor la misión, otras culturas. Estar aquí me preparó para la misión en el sentido de que he llegado a pensar más sobre la labor misionera y cómo acercarme a la gente. Tengo un nuevo propósito, una nueva motivación para superarme o hacer algo por mí mismo. Newbold tiene muchos ministerios universitarios diferentes. Como parte del curso, hay 10 horas de trabajo voluntario cada semana. Empecé muy rápido. Quería ponerme a trabajar, quería hacer algo, marcar la diferencia. El voluntariado que hicimos fue en realidad muy variado. Hacíamos cosas por el campus como cuando había eventos. Hay algo fuera del campus que se llama Gillette's Hill, que es un jardín comunitario. Me ha gustado mucho estar allí porque solo nos dedicamos a la jardinería, pero el jardín en sí es para la gente con necesidades especiales y ha sido muy agradable interactuar con ellos. Aunque es una institución educativa, tiene un enorme lado espiritual. Hay muchas reuniones sociales que giran en torno a Dios. ¿Me han hecho mucho bien? La razón por la que he crecido más espiritualmente es no tanto los ministerios, sino las clases que he tomado. Hay mucha naturaleza bonita por aquí. Si quieres dar un paseo por la naturaleza y hablar con Dios, puedes hacerlo. Aunque es una institución educativa, tiene un enorme lado espiritual. Nos vamos a Serbia por 3 meses.
Y se trata de ir a un centro de refugiados que tienen en la capital de Belgrado. No saber exactamente lo que voy a hacer me produce esta emoción. Va a ser una experiencia diferente, como nada que haya hecho antes. Si quieres un año para quizás orientarte, para quizás cambiar el rumbo de lo que quieres hacer en la vida, entonces esto es algo para ti. A cualquiera que esté considerando venir a hacer el programa de un año en misión y servicio, si realmente sientes que eso te impresiona o incluso si solo tienes un poco de interés, yo diría que lo hagas. Definitivamente lo recomendaría al 100%. Hasta la fecha, 28 estudiantes han participado en los programas, con la mitad de ellos decidiendo más tarde regresar a Newbold y estudiar teología, con el objetivo de servir en el ministerio pastoral. La violencia en el entorno académico es un tema que requiere diversas estrategias por parte de la comunidad escolar. Para abordar esta preocupación, la Educación Adventista y ARM, Gestión de Riesgos de la Iglesia Adventista en la región de Sudamérica, lanzaron la campaña Alerta. La iniciativa busca educar a los padres y estudiantes sobre la importancia de mantener un ambiente escolar saludable y seguro. Hoy veremos Padres en Alerta, que es parte de los esfuerzos de esta campaña. En casa. Su hijo debe encontrar un espacio seguro en casa. Chao, filho. Adiós, hijo. Fuera de casa, no siempre encontrarán la misma acogida. ¿Lo sabías? No. ¿Por qué estás extraño en casa? ¿Reservamos un consejero? Sí, vamos, urgentemente. Incluso hoy en día. Preste atención a cómo se comporta su hijo y cómo le tratan. Hay señales de que algo no va bien. De que algo não está indo bem. Maestro, míralo tirándome la pelota. Aquí no se intimida, aquí no. Seu filho sofra ou pratique bullying. Esté atento por si su hijo sufre acoso o es víctima de acoso. En ambos casos hay que actuar. Si es necesario, busca la ayuda de un consejero. Supervise el desarrollo emocional de su hijo. No permitas que se aísle en su habitación sin supervisión. Esté atento a las señales. Tu hijo te necesita. Seu filho precisa de você. Tenho os meus pais que estão sempre comigo. Tengo a mis padres que siempre están conmigo. Ayúdame y apóyame. Me encantan. Observe si su hijo prefiere estar aislado, si presenta irritabilidad excesiva o un cambio repentino de comportamiento. Limite su uso de Internet y las redes sociales. Tenga cuidado con sus pertenencias, como mochilas y bolsas, para identificar objetos que puedan suponer un riesgo. Debemos aunar fuerzas y promover juntos un entorno seguro para todos. Vamos de la mano en la prevención de la violencia. Violencia en las escuelas. Seguro para todos. En Novi Belgrade, Serbia, una comunidad adventista oró durante varios años para tener su propio templo. En 2020, una parte de la ofrenda del 13º sábado ayudó a establecer una iglesia que servirá como un centro de influencia. Los adventistas de Serbia se han conectado de manera significativa con las personas mediante actividades saludables. Los clubes de salud han atraído un gran interés de la comunidad. Realizan excursiones, ejercicios, conferencias entre salud y clases de cocina. Si no fuese por esas actividades, los participantes tal vez nunca conocieran a un adventista o el mensaje adventista. Aquí lo importante es hacer amistad primero y luego decir quién eres. De otra manera te rechazarán desde el principio. El contacto personal es el método que usó Jesús cuando estaba en la tierra. Así que estos miembros de iglesia están dirigiendo el método de Cristo. Es la clave para crear vínculos, especialmente en ciudades que crecen como Belgrado, donde la gente tiende a enfocarse en su propia vida. Hay una comunidad que vive en grandes edificios. Hay muchos rascacielos de 13 pisos o más con mucha gente. Es una gran área donde llegar.
Hay mucha gente que vive aquí y no sabe nada acerca de Dios, no son muy religiosos. La gente no quiere aprender ni saber acerca de Dios. Vivimos en un tipo de sociedad donde nadie quiere saber de Dios. Actualmente es difícil hablar de esto con personas que no saben o no quieren saber de Dios. Ese es el desafío. Este es un país secular. Hace pocos años, el área conocido como Nueva Belgrado no tenía iglesia adventista. Cuando los miembros de iglesia que vivían en esa parte de la ciudad querían reunirse, debían viajar una distancia hasta la iglesia más cercana. En 2020, una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudó a establecer una iglesia en Nueva Belgrado y adquirieron un edificio de 2 pisos y están renovando el primer piso para que un centro urbano de influencia. Significa mucho para nosotros, pues tenemos nuestros propios cultos e invitamos amigos. El edificio es muy bueno y agradecemos a Dios que tiene 2 pisos, el superior donde estamos para hacer los cultos y el inferior es muy adecuado para diversas actividades. Aquí habrá un centro de influencia y vamos a tener clubes de salud. Enseñaremos a las personas a cocinar alimentos saludables y tal vez algún tipo de manualidades. Hay mucha gente que gusta de las manualidades, como hacer jabones con ingredientes naturales o también decoupage y filigrana de papel. Sus aportes a la ofrenda del 13º sábado ya han sido recibidos con gratitud. El nuevo edificio se siente como el hogar de una congregación y esperamos que les permita crecer. Agradezco a todos quienes nos ayudaron, a todos los hermanos de todo el mundo, porque estamos en un municipio grande y nuestra iglesia no estaba. Estuvimos orando por más de 20 años. Hemos orado para tener esta iglesia y por eso también estamos listos para dar nuestras ofrendas para aquellos que también necesitan tener su propia iglesia. Siento mucha gratitud. Gracias. Gracias a Dios porque les dio la disposición para dar. Él los inspiró para dar. Eso nos dice que debemos trabajar en serio y justificar lo que obtuvimos. Debemos orar para que Dios nos use donde estamos y llenar este edificio y así tengamos que encontrar otro. Por favor, ore por esta iglesia para que pronto abran un centro de influencia en un nuevo lugar del Belgrado. Gracias por su ofrenda del 13º sábado del 2020 y por hacer realidad el sueño de esta congregación. Hoy en el segmento Diversidad dentro de la Iglesia Adventista a través de la música, te mostraremos una interpretación de Pedro Naranjo de los Estados Unidos. Con su violín, él toca el himno de alabanza. Que la música de alabanza a nuestro Dios nos inspire a tener un corazón agradecido y satisfecho. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube Iglesia Adventista del Séptimo Día _ Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. El texto dice: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios te bendiga.